puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Bien, transferencias generacionales en crisis. Esta es nuestra tercera entrega de este mensaje. Y estamos basados en lo que dice la Escritura en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces este cuadro que está describiendo la palabra de Dios en el pueblo de Israel es un cuadro que nos pone alerta, porque hubo una generación que vio milagros de Dios, que vio a Dios obrar, manifestarse con poder, pero que luego su nueva generación no sabían quién era Dios, no sabían lo que Dios había hecho. Y eso genera una crisis en cualquier generación. Y hemos podido caminar en esta enseñanza entendiendo que las crisis generacionales se generan cuando primero rechazamos la palabra de Dios, cuando en nuestra casa no se habla la palabra de Dios. Dios advirtió y dijo: escribe la palabra, ponla en tus paredes, ponla en tus dinteles, en las puertas, escríbelas en tus manos, amárralas a tu muñeca, escríbelas en tu frente. Y cuando Dios dice escríbelas en tu frente, está diciendo a donde tus ojos ven, allí esté la palabra de Dios. Yo recuerdo que antiguamente se vendían calcomanías en los autos, o calcomanías para los autos, y que normalmente se pegaban en el bumper del carro, que decía: Dios es amor, mi casa y yo serviremos al Señor. Era una cultura que había, ya que estos elementos antiguamente de los autos eran metálicos, entonces les era fácil colocar ahí en el tablero estas calcomanías. Pues eso es lo que dice Dios: ponla donde tu mirada esté, que cuando tú vayas a tu peinador, allí haya algo que diga de la palabra de Dios. En tu nevera, allí haya algo que diga de la palabra de Dios. En tu casa, allí haya algo que diga de la palabra de Dios. Entonces, no permitas que el conocimiento de la palabra de Dios sea escaso alrededor de tu vida. Pero también se necesita, para no estar en crisis de transferencia, el poder enseñar la sana doctrina, enseñar lo que dice Dios en su palabra. No se trata de lo que dice el científico, el gobierno, el gobierno de turno, el pastor, el líder, el ingeniero, el influencer. No, se trata es lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice algo en su palabra, es verdad, es sí, es amén. No tiene sombra de variación, no cambia, permanece para siempre, trasciende en el tiempo, trasciende las culturas en el nombre del Señor. Pero también las crisis vienen cuando no enseñamos con el ejemplo. Si bien necesitamos enseñar la palabra, la sana doctrina, debemos hacerlo con nuestro ejemplo. No hay mensaje más profundo y más alto que pueda llegar a una vida que cuando se transmite a través de nuestro ejemplo. Pero también las crisis de transferencia vienen cuando no hay integridad en la enseñanza. Cuando podemos o queremos negociar lo que dice Dios en su palabra, y lo queremos negociar porque de repente no me conviene, o porque quiero acomodarlo a lo que me conviene. Entonces, muchas veces caemos en quebrantar nuestra integridad. Y la integridad significa basar nuestras palabras, basar nuestras acciones en los principios que Dios nos ha enseñado. En eso debemos basar nuestra vida,
La verdad de Dios es lo único que nos puede guiar a una vida de integridad. Ese debe ser nuestro caminar. Y culminamos diciendo que la integridad es más valiosa que las riquezas. Voy a volver a repetirlo. La integridad es más valiosa que las riquezas. Amén. Y es más importante que cualquier comodidad, que cualquier confort que nos pueda presentar el mundo. Debemos permanecer íntegros en el nombre del Señor. Continuando con esta enseñanza, la crisis de transferencia viene cuando no somos maestros responsables en la enseñanza. Cuando no somos maestros responsables en la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que debemos enseñar, o lo que nos advierte Dios es que debemos enseñar la palabra de Dios, que debemos enseñar los misterios de Dios, que debemos enseñar y transferir lo que es espiritual. Pero no se puede enseñar lo que tiene misterio cuando no se conoce el que genera el misterio. No puedo enseñar lo que contiene misterio cuando no se conoce al Dios que generó, que desarrolló, que construyó el misterio. Así que no estamos enseñando cualquier cosa. Y no se trata de enseñar cualquier cosa. No se trata de enseñar cualquier actividad. No se trata de transmitir cualquier conocimiento, sino es enseñar los misterios de Dios. Y eso hace una gran diferencia. Por eso debemos ser maestros responsables. Porque no se trata de tomar un texto y decirle a nuestro hijo, es así. Se trata de que yo primero introduje ese texto a mi vida para que mi enseñanza tenga el respaldo divino, para que mi enseñanza tenga autoridad, porque la autoridad es lo que va a validar el cielo frente a lo que yo estoy enseñando. Así que usted puede decir algo importante en la vida a su hijo, a su descendencia, a su generación. Pero cuando usted dice algo que usted ya incorporó, que a usted ya lo improntó, que a usted ya lo marcó, usted no lo va a decir como un periodista, sino como un testigo de que ha evidenciado que lo que Dios dijo es verdad, es evidente, es poderoso, puede transformar, puede cambiar, puede libertar, puede sanar, puede ayudar, puede guiar, puede hacer todo lo que Dios dijo que haría. Así que una enseñanza de los misterios de Dios es una enseñanza sobrenatural. Por eso se necesita tener revelación de lo sobrenatural. La pregunta es, ¿estamos enseñando lo sobrenatural? ¿O estamos transmitiendo el conocimiento de lo que alguien me dijo, el amigo del amigo me dijo, y pues algún día yo escuché a un predicador decir? No se trata de eso, se trata de enseñar lo que Dios ya improntó en mi vida. Por eso no se puede tomar a la ligera. La enseñanza debe ser algo que está en nosotros. Se incorporó, se introdujo en nuestra vida, se hizo carne en nosotros. Cualquier enseñanza. Usted puede querer enseñar a su hijo el no decir mentiras. Y usted puede decirle, hijo, Dios dice que los mentirosos no entrarán en el cielo. Pero usted puede estar dándole una enseñanza de algo que aprendió y no de algo que usted vive o que usted introdujo en su vida. Porque cuando usted lo enseña desde lo que usted vivió, usted le va a decir, hijo, porque Dios respalda al que dice la verdad. Y Dios no deja avergonzado al que dice la verdad, porque Dios es verdad. Él no
tiene mentira, Él no tiene engaño. En cambio, el diablo siempre va a querer atarte a la mentira, y una mentira te va a llevar a un camino de dificultad, a un camino de malas decisiones, a mentiras más grandes, a problemas más profundos, y va a destruir tu vida, hijo. Y créame que la enseñanza será diferente. Por eso necesitamos tener revelación de lo sobrenatural. Y una revelación de parte de Dios es un acto unilateral de Dios para con nuestra vida. En otras palabras, Dios se te revela en algún momento a ti. ¡Pum! Y ahí aprendes una verdad. Yo doy gracias a Dios que muchas de las verdades que guían mi vida las pude aprender a temprana edad. Porque tuve una mamá que trabajó en esta enseñanza, que hubiera transferencia. Tuve unos padres que se esforzaron en darme transferencia. Y entonces muchas de las enseñanzas, aún en el dar a Dios, en ser fiel a Dios con mis diezmos, lo aprendí a muy temprana edad. Tal vez yo estaba cursando entre tercero o cuarto primaria, y desde ahí aprendí a dar a Dios, ser fiel a Dios con mis diezmos. ¿Y con qué, pastor? ¿Y usted qué le daban mucha plata? No, lo que me daban a mí para el descanso, yo compraba el producto más económico para poder apartar el diezmo para Dios. Así que si me daban para comprarme un pastel de 200 pesos, yo compraba el pastel que costaba 180 para poder dejar los 20 para el diezmo. Y eso fue una disciplina mía, Nadia, porque un día me improntó el Señor. Me enseñó a pequeña edad, a temprana edad. Y eso me asombra, porque justamente eso también lo veo reflejado en mis hijos. Lo veo reflejado en la acción de ellos. Cada vez que reciben un recurso, yo no estoy detrás de ellos. Yo no tengo que insistirles, no tengo que regañarles. No, esta impronta ya está en sus vidas y son felices a apartar. Es más, cuando hacemos un cálculo financiero y decimos, bueno, tendremos que ahorrar tanto para comprar esto, quiere decir que tendríamos que producir tanto mensual para poderlo comprar, y de una vez ellos introducen el diezmo. Pero como hay que dar a Dios lo que es de Dios, entonces tendríamos que producir esto un poco más, porque lo de Dios no se puede tocar. Son cosas, son improntas, enseñanzas que Dios un día introdujo en mi vida, introdujo en mis hijos, introdujo en mis padres. Así sucesivamente. Es un acto unilateral de Dios. Dios se te revela en algo, Dios te muestra algo. Y esto sucede desde temprana edad. Por eso le estoy colocando el ejemplo. No quiero hablar de mí, quiero mostrarle el ejemplo que desde temprana edad. Yo de temprana edad aprendí que Dios perdonaba los pecados. Temprana edad. Creo yo que estaba cerca al 5º año de primaria y cometí un error. Hice algo indebido. Y después de que lo hice, me sentí mal. Y yo le dije, Dios, perdóname. Pero yo no sabía si... No tenía la certeza. Sabía que Dios perdonaba, pero no tenía la impronta de la seguridad de que eso era así ya, de que Él lo podía hacer y que Él me estaba escuchando. Y yo le dije, perdóname, era un niño, y le dije, perdóname, perdóname, perdóname. Y en ese momento me llamó mamá para mandarme a traer pan a la tienda. Y me dijo, trae tanto de pan. Y en ese entonces era muy rica la nación, que a uno le daban un pan extra. Así que yo le dije a Dios, si tú me perdonaste, que no me den un pan extra, me den 2. Así le dije a Dios, y me fui para la tienda. ¿Y sabe qué sucedió? Me dieron 2 panes extra. Me dijo el Señor, no te voy a dar 1, te voy a dar 2. Y metió 2. Cuando eso, ¿qué me regresé yo? Llorando. Dios perdona.
Dios perdona. Dios perdona. Usted necesita enseñar esto a sus hijos. Por eso algunos piensan que bueno, cuando esté anciano, cuando esté viejo, cuando tenga hacia adulto, él va a aprender. No, enséñele a sus hijos la verdad de la palabra de Dios, que ellos puedan tener esa revelación, que ellos puedan vivir ese acto unilateral de Dios, que ellos puedan sentir esa revelación en su espíritu, porque eso es la revelación. Se te revela en tu espíritu. En ese momento tú sientes que ¡puf! Algo sucedió adentro en tu vida. Te revolucionó, te tocó, te ministró, te quebrantó. Algo sucedió porque entendiste una verdad de Dios. Eso es revelación. Y siempre la revelación está ligada a algo que tú estás viviendo. Siempre está conectada a una experiencia que tú estás viviendo. Nunca se divorcia de lo que tú estás viviendo. Por eso, si tú estás viviendo un momento de dificultad financiera, a ti se te puede revelar que Dios tiene el poder para proveer y hacer milagros financieros. Si estás viviendo un momento de enfermedad, de alteración del organismo en tu cuerpo, de su funcionamiento, a ti se te puede revelar un Dios poderoso que sana y quebranta toda enfermedad. Eso es la revelación. Está conectada con lo que estás viviendo para que veas y conozcas de un Dios maravilloso. Ese es el Dios. Si estás viviendo un momento donde las puertas están cerradas, se te puede revelar que hay un Dios que abre puertas y nadie puede cerrar. El Señor está buscando que nosotros seamos maestros responsables de la enseñanza cuando vivimos la revelación de los misterios de Dios. Pero si no conozco a Dios, no voy a poder vivir. Un día alguien me dijo, siendo yo joven, estaba escuchando a esa persona una canción cristiana, y en la canción cristiana decía algo como que somos las vasijas en las manos del alfarero, y que tú puedes destruirme y volverme a hacer. Y dijo la persona que está escuchando, dijo, yo no soy capaz de cantar eso. Yo no soy capaz de cantar eso, que me vaya Dios a partir y que me vaya a hacer de nuevo. No, Dios mío, me da miedo. Y yo le escuché, yo era joven, adolescente. Y yo dije, por dentro, ella no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, sabe que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, está en las mejores manos. Que si Dios tiene que hacernos de nuevo, nos hace bellos y hermosos para la gloria de su nombre. Y que Él tiene el mayor cuidado, nunca hará algo que termine destruyendo nuestra vida. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú tienes la revelación para ser un maestro responsable de la enseñanza. Por eso el Señor Jesucristo es el gran ejemplo. El título con el que más se menciona a Jesús en los evangelios es el de maestro. Era un maestro. Por eso los discípulos dijeron en Juan capítulo 6, versículo 68. Mire lo que respondió Pedro en Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque el Señor le dice: si quieren ustedes también váyanse. ¿Y a dónde? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Detrás de quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús tuvo una pedagogía humanizada. Amado hermano,
Es la pedagogía de Jesús. Él era la respuesta a todas las circunstancias, situaciones, dificultades de la humanidad. Era la respuesta y era la manera de enseñarles que solo en Él podría el hombre encontrar salvación y vida eterna. Pero también las crisis de transferencia vienen cuando no hay conectores generacionales. Cuando no hay conectores generacionales. Cuando usted ve a los hombres de la fe, cuando usted ve a un Moisés, usted ve que hubo un conector generacional para la vida de Moisés, que fue Jetro. Le enseñó a Moisés, le corrigió a Moisés, lo afirmó a Moisés cuando fue necesario. Cuando usted ve la vida del profeta Eliseo, usted ve que hubo un conector generacional, el profeta Elías, que afirmó a Eliseo, que le enfocó su mente, que lo conectó con el propósito de Dios para su vida. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice la escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que lo que está diciendo Dios, lo que tú recibiste, transfiérelo. La enseñanza que lograste alcanzar, transfiérela. Dios se te reveló, enséñalo a otros. Por eso es tan valioso cuando nosotros tenemos discípulos, cuando nosotros estamos enseñando a otras personas, cuando nosotros compartimos de la palabra, cuando hacemos devocional familiar, enseño, transfiero. Cuando le digo a mi compañero, a mi vecino, al alumno con el cual estudio o con la persona que trabajo, le enseño de los principios de Dios, porque estoy dando de lo que recibí a otras personas. Estoy transfiriendo. Eso es una victoria para nuestras vidas. Ahora, ¿en qué gano, pastor? Si yo ya sé, yo lo vivo y lo disfruto. En que a medida de que tú transfieras, Dios te va a dar más. Por eso hay muchas personas que Dios hace un milagro y se quedan calladas. Pues de repente dicen: yo le di gracias a Dios. Ay, gracias Diosito, gracias. Ay, Dios mío, Diosito, yo sé que fuiste tú. Amén, amén. Pero cuando tú das testimonio de lo que Dios hizo, entonces Dios te va a dar más milagros. Dios te va a honrar más, Dios te va a respaldar más. Porque va a decir: Él habla de mí, Él habla de mí, Él habla de mí, Él habla de mí. Dele respuesta, dele ayuda, bendícenlo, acompáñalo. Él habla de mí, Él no se cansa de hablar de mí. Enséñalo. Y enséñalo a tus hijos, enséñalo en tu grupo de conexión. Todo lo que Dios esté haciendo a favor de tu vida. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que está diciendo el Señor es que hay gente que se queda en los rudimentos. Hay gente que se queda enredada en los asuntos. Ay, pero ¿cuánto debería durar el culto? Ay, pero ¿cuánto de qué color deberían pintar la iglesia? Ay, pero ¿cómo deberíamos sentarnos? Ay, pero no se enrede en los asuntos, en las formas. Vea la revelación de Dios y transfiere la revelación de Dios. Así que el ser maestro para nuestros hijos, además de ser una honra, el enseñar, es toda una proyección generacional. Proyecta a tus hijos
lánzalos a un futuro. Cuando tú tienes la impronta de que tienes un Dios maravilloso, poderoso, que puede cambiar la historia, que puede hacer cosas de lo imposible algo posible, lanza a tus hijos para que ellos vean un futuro de gloria y puedan testificar que con Dios siempre se gana, que con Dios nunca se pierde. El conector traspasa, el conector transfiere las promesas de generación en generación. Que sus hijos se levanten como una generación de fe, que sepan en quién han creído, a quién aman, a quién sirven y a quién deben adorar. Por eso el Señor hace hincapié en las generaciones. Cuando usted lee Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice: y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué impresionante. El mismo Dios está diciéndole: yo soy el que conecto generación a generación. Porque los conectores de Dios debemos tener un mensaje. Los instrumentos de Dios para conectar generaciones debemos tener un mensaje que sea liberador en el nombre de Jesús. Nuestra descendencia no será esclava de la duda, no será esclava del miedo, no será esclava de la enfermedad, no será esclava de la pobreza, no será esclava de la miseria, no será esclava del divorcio, no será esclava de la promiscuidad, no será esclava del pecado. Nuestra descendencia será bendita y poderosa en la tierra, en el nombre de Jesús. Somos los portadores de un mensaje liberador. Así que Jesús proyectó a sus discípulos, les dio, los conectó con Él y los conectó con el propósito de Dios y los conectó generacionalmente. Ha conectado la iglesia. Después de 2000 años aquí estamos predicando de la palabra de Dios, de lo que sucedió en otro continente, en otro lugar geográfico de nuestro mundo. Y hoy estamos aquí hablando de esos acontecimientos. Por eso en Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5 dice: permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primero le está diciendo: yo soy la fuente de inspiración tuya. Yo soy la fuente. Mantente conectado a esa fuente. Mantente en comunión. No te separes de mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Amado hermano, amada mujer, amigo que nos acompaña, no se separe de Dios. Jamás se separe de Dios. Permanezca en comunión de Dios, en comunión con Dios. Dependa de Dios. Que su vida dependa de Dios al 100%. Señor, yo dependo de ti en este día. Señor, yo no dependo ni de mis pulmones ni de mi corazón que siga latiendo. Dependo de ti, que me das la vida. No dependo de la sociedad, no dependo del gobierno, no dependo de la ciencia, dependo de ti.
Tú puedes usar a alguien, tú puedes usar a alguien, tú puedes usar, pero sigo dependiendo de ti. Por eso, cuando tú estás conectado a la fuente de inspiración y estás en comunión con Dios, tú vas a tener una actitud correcta para servir a Dios. Tú vas a querer servir a Dios y lo vas a hacer con excelencia. Hay gente que no nos decodifica correctamente. Dice, pero es que allá en la libertad son muy exigentes, son muy estrictos, son muy trabajadores, son muy esforzados. Claro, porque se nos ha revelado quién es Dios y que dependemos de Él. Por eso estamos comprometidos y tenemos la mejor actitud para el servicio. Porque quienes estamos en ese nivel de compromiso no nos sentimos mal ni incómodos. Los de afuera se pueden ver, lo pueden percibir de una manera equivocada, pero quienes estamos adentro hemos sido improntados de entender quién nos ha llamado, quién nos ha escogido y a quién estamos sirviendo. Por eso, en el versículo número 16 del Evangelio de Juan, capítulo 15, el mismo capítulo, en el versículo 16, mire lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Él os lo dé. Cuando tú llevas fruto, Dios responderá a favor de tu vida. Tu oración será contestada, tu clamor será oído, tu llamado será respondido, tu solicitud será atendida delante de Dios. Por eso lleva fruto. Pastor, ¿y cómo hago yo para llevar fruto? Bautízate. 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 Pastor, yo le enseño a mi hijo que tiene que obedecer a Dios. ¿Y tú ya te bautizaste? Por eso no se trata de ser una enseñanza, es una revelación. A mí se me reveló que obedecer a Dios, el primer paso es dar testimonio de que Él vive en mi corazón. Se me reveló. Se me reveló. ¿Ya te bautizaste? Sirve a Dios. Aprende el discipulado 2. Entrénate. Introdúcete. Próximamente entraremos en nuestro nuevo ciclo de discipulado 2. Entra ahí. Entrénate. Prepárate para servir a Dios, para servir al Señor. Proyéctate, porque eso es lo que va a bendecir tu nueva descendencia. Tu generación la va a bendecir, la va a guiar, porque no le estarás hablando de algo que te enseñó alguien o el pastor de la iglesia, sino de algo que se te reveló a ti y que tú lo vives y que tú puedes decirle. Puede otra persona venir a decirle, o a ti o a tu hijo: no pierda el tiempo, porque le sirven a Dios, eso no tiene ningún sentido, vamos a hacer otra cosa, invierte tu vida en otra cosa. Pero cuando a ti se te reveló, tú sabes que estás sirviéndole al Dios que creó los cielos y la tierra, al que sostiene los planetas, al que le dice al mar: hasta aquí llega el ímpetu de tus olas, al que hace que en el vientre de la madre allí se forme un ser y darle vida para que venga a existencia. Estoy sirviéndole al único, al verdadero, al que permanece, al que es fiel, al poderoso, al que es digno de que le sirva. Aleluya. Entonces producirás hombres y mujeres que transformarán el mundo. Y mire lo que dice, y con esto concluyo. Le invito a que se coloque en pie
Y mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice la escritura. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Pregunto para quienes tienen hijos: ¿cree usted que su hijo tendría la capacidad a los 8 años de reinar una nación? Ojalá usted pudiera analizar y esperar y decir: wow, 8 años. 8 años. Y tal vez usted tenga un niño de 8 años y diga: wow. Y después dice: y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre, mire, el Señor dejó allí registro, porque créame que esta es una mamá de esas que yo quisiera encontrarme en el cielo y decir: bueno, explíqueme cómo hizo para que su hijo a los 8 años fuera capaz de reinar sobre una nación. Y el nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaía, de Bocas o de Bosca. Y dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Wow. Dígame si no hubo una impronta sobre este niño, que a los 8 años, algunos tal vez digan: no, pero el mío ya tiene 28 y todavía está torcido, pastor. El mío tiene 42 y todavía, pastor, Dios mío. Pídele a Dios. Tal vez hay algo que no estás haciendo como debes hacerlo. Dile: Señor, revélate a mí primero, pero yo quiero que mi hijo a temprana edad, hermano, yo quiero decirle a usted algo. Es muy bonito que nuestros hijos y nuestra gente a los 40, 50 años aprendan cosas y verdades de Dios, pero a mí me fascina más que lo aprenda un niño, porque le estoy ahorrando el resto de errores en su vida. Si un niño a los 8 años sabe que fornicar es malo, le estoy ahorrando cantidad de problemas. Que vivir en adulterio es malo, le estoy ahorrando cantidad de problemas. Así que transfiere sobre tus hijos, transfiere sobre tu descendencia. Y quiero abrir el altar para todo aquel que dice: pastor, yo quiero que mi descendencia sea bendita, mi generación sea poderosa. Necesito que Dios me impronte en esta mañana para transferir. Ven al altar, sal de tu puesto, ven rápido, quiero orar por ti. Y mientras usted viene corriendo al altar, vamos a adorar el nombre del Señor. Puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas.